Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, el derecho en la antigua China. Prepárense porque este es un viaje a los fundamentos de uno de los sistemas legales más antiguos y, como vamos a ver, más particulares del mundo. Para arrancar, quiero dejar una pregunta en el aire, una que desafía lo que muchos damos por sentado sobre el mundo antiguo. Cuando pensamos en las grandes civilizaciones y sus leyes, casi siempre nos imaginamos un origen divino, ¿verdad? Pero, ¿realmente fue siempre así? La respuesta, y aquí es donde la historia china se pone súper interesante, es un no rotundo. A diferencia de otras grandes culturas, el derecho en China nació de una fuente completamente terrenal, secular, y esa idea es la clave para entender todo lo que sigue. Muy bien, ¿cuál será nuestro mapa para este recorrido? Vamos a explorar ese origen secular tan único, luego el gran debate entre gobernar con moral o con castigo, después veremos cómo se fusionaron estas ideas para crear un sistema legal imperial, cómo funcionaba eso en el día a día y, para cerrar, su sorprendente legado. Empecemos por el principio, con la característica que hace al derecho chino tan, pero tan distinto, su independencia de la religión. Lo que vemos aquí es el gran contraste que define a China. Mientras que códigos tan famosos como el de Hammurabi o las leyes de Moisés se presentaban como mandatos divinos, el derecho chino fue la gran excepción. Desde sus inicios se entendía que las leyes no eran un regalo de los dioses, sino una creación humana. Por eso, las sanciones legales siempre fueron por un lado y las penas religiosas o rituales por otro. Esta base secular preparó el terreno para un debate que era puramente filosófico sobre la mejor manera de gobernar, un conflicto de ideas que le daría forma a China durante milenios y que nació, curiosamente, en una de sus épocas más caóticas. Para entender este debate, necesitamos un breve mapa histórico. Después de las primeras dinastías, la autoridad central se debilitó, y así entramos al periodo de los reinos combatientes. Fue una era de guerra constante, pero también de una increíble explosión intelectual. De este caos surgieron las llamadas 100 escuelas del pensamiento, y todas buscaban una fórmula para restaurar el orden. Y de todas esas escuelas, dos se destacaron con visiones completamente opuestas. Por un lado, los confucianos, que defendían gobernar a través de la virtud y el ejemplo moral, lo que llamaban Li. Para ellos, la ley era un último recurso, casi una señal del fracaso del gobernante. Por otro lado, estaban los legalistas. Ellos creían que la única forma de lograr un Estado fuerte era a través de leyes estrictas, públicas e impersonales, conocidas como Fa. El castigo era su principal herramienta, sin duda. Esta cita de Confucio lo resume todo. Su filosofía no buscaba innovar, sino restaurar una supuesta edad de oro del pasado. Era un tradicionalismo profundo, centrado en la idea de que un gobernante virtuoso, como un buen padre de familia, inspira un comportamiento correcto sin necesidad de castigos severos. La familia era el Estado en miniatura. Entonces, ¿quién ganó este debate? ¿La virtud o el castigo? La respuesta no es tan simple. Lo que ocurrió en realidad fue una de las síntesis más fascinantes en toda la historia del derecho. El camino hacia este sistema unificado fue gradual. Empezó con las primeras leyes públicas escritas en bronce. Luego, algunos estados legalistas crearon los primeros códigos completos. La dinastía Qin usó la eficiencia brutal del legalismo para unificar China, pero su régimen fue tan duro que colapsó rapidísimo. El verdadero modelo duradero lo creó la dinastía Han, que hizo algo brillante. Tomó la estructura legalista y la revistió con la moral confuciana. Este proceso se conoce como la confucianización de la ley. El punto clave es este. Se mantuvo el esqueleto de un código penal estricto, heredado de los legalistas, pero se empezó a interpretar y aplicar a través de los valores confucianos de jerarquía, deber familiar y armonía social. En esencia, se unieron el Fa y el Yi. Y esta brillante fusión fue la base de los grandes códigos imperiales chinos, como el famoso Código Tang del siglo VII. Este código fue tan influyente que se convirtió en el modelo legal para gran parte de Asia, incluyendo Japón, Corea y Vietnam por más de 1000 años. ¡Impresionante! Pero, ¿cómo se veía este sistema en la vida diaria de las personas? ¿Cómo funcionaba la justicia en la China imperial? Esta idea de la historiadora An Cheng es fundamental para entenderlo. El objetivo final de la ley no era simplemente ejercer poder o impartir justicia en un sentido abstracto, sino mantener la armonía entre las personas, entre la sociedad y, muy importante, entre la humanidad y el cosmos. Esto se traducía en características muy concretas. El derecho era casi exclusivamente penal, enfocado en castigos para intimidar y mantener el orden.
La autoridad real no residía tanto en los tribunales, que tenían un rol secundario, sino en los jefes de familia y de clan. De hecho, se prefería 1000 veces la mediación a los litigios formales. Ir a juicio era visto como una ruptura de la armonía y un fracaso de la comunidad. Y este detalle ilustra de forma brillante la conexión con el cosmos. La creencia en un orden natural era tan fuerte que incluso las ejecuciones se programaban según las estaciones. Las sentencias de muerte se llevaban a cabo en otoño e invierno, las estaciones del declive y la muerte, para no perturbar el ciclo de crecimiento de la primavera y el verano. La justicia humana tenía que estar en sintonía con el ritmo del universo. Este sistema, increíblemente estable y sofisticado, perduró por más de 2000 años. Pero, ¿qué pasó con él y qué podemos aprender de su legado? A principios del siglo XX, con la caída de la última dinastía y la llegada de la República, todo este inmenso edificio legal fue desmantelado. China, buscando modernizarse, adoptó modelos legales occidentales, en gran parte basados en los códigos napoleónicos. El choque fue total. Por un lado, un sistema imperial basado en la jerarquía, donde la ley no era igual para todos, y la meta era la armonía colectiva. Por otro, un modelo occidental basado en la igualdad ante la ley, que busca la justicia individual y enfatiza los derechos. Son dos formas fundamentalmente distintas de entender cuál es el propósito del derecho. Y esto nos deja con una pregunta final. Una que nos devuelve al debate original entre Confucio y los legalistas y que sigue siendo relevante hoy. ¿Qué es más eficaz para gobernar una sociedad? ¿Fomentar la virtud moral o imponer leyes estrictas? La historia de China no ofrece una respuesta fácil, pero sí la crónica de un intento milenario por encontrar el equilibrio perfecto.